Tenemos unos muslos de pollo a los cuales les hemos quitado la piel. De momento salpimentarlos no es necesario. Lo que vamos a hacer con ellos va a ser introducirlos en abundante agua hirviendo. Vamos a dejar que cuezan aquí a razón de unos 30 minutos más o menos, hasta que los muslos estén bien cocinados y lo suficientemente tiernos como para que después podamos desgarrar la carne. Para hacer esta receta, luego lo vemos con un poco más de detalle, podrías utilizar también unos muslos de pollo que estén asados al horno. Unos que te hayan sobrado del día anterior, por ejemplo. Venga, ahora en un bol vamos a poner unas patatas que estén bien cocidas, que estén troceadas y sin piel. Y con una prensa de patatas o con un simple tenedor vamos a proceder a triturar esta patata. Como en este caso la patata, cuando la cozamos, va a ser para triturarla y ya lo sabemos con antelación, la manera de cocerla correctamente, yo lo hago así. La introduzco ya pelada, troceada y con la suficiente agua, la justa agua para que la cubra y ya. Finalmente la dejo cocer bastante tiempo. Como es para triturar, que casi se deshaga durante la cocción, pues no me importa. Pero que no llegue a deshacerse, solo que esté cerca de deshacerse. Bueno, tenemos ya el pollo cocido. Han pasado ya 30 minutos de cocción y el pollo está tierno. Tanto que hasta la carne se separa del hueso. Eso es lo que vamos a hacer. El hueso lo reservamos para después. Mientras tanto, con un tenedor seguimos separando la carne de los huesos. Y acuérdate, los huesos los guardamos. Ahora imaginemos que nos ha sobrado un pollo asado del día anterior. Pues nos valdría igualmente, en vez de cocido estaría asado. Y la carne saldría prácticamente con la misma facilidad, por si te gusta más con pollo asado. Que sepas que se puede hacer. Ahora, una vez que hayamos sacado ya toda la carne del hueso, vamos a proceder a picarlo con un cuchillo que esté muy afilado. Se trata de picarlo muy fino. Realizar este paso es muy sencillo, no es más que darle unas cuantas pasadas con el cuchillo, tal que así. Y al cabo de unas cuantas pasadas, como el pollo está muy tierno, pues ya lo tendremos. Estará la carne muy picada. Llegados a este punto, vamos a introducir la carne en el bol donde teníamos la patata triturada. Agregamos una cucharada bien generosa de pimentón o de paprika, que puede ser dulce o picante a tu gusto. Y como medio vaso de harina de trigo. Las cantidades exactas, como siempre, las tienes al final del vídeo. La harina le va a dar consistencia a todo esto. Le vamos a agregar ahora su buena pizca de sal, que no tenía nada de nada. Y su buena pizca de pimienta negra recién molida. Ahí, con generosidad, que no se diga. Echados todos estos ingredientes, no quedaría más que mezclarlos e integrarlos bien entre sí. Y lo vamos a hacer con cierta alegría. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues básicamente lo que quiero decir es que todos los ingredientes queden bien unidos entre sí. Que no haya trozos de patata flotando por un lado, la harina que no se nos haya integrado, la carne flotando por otro. Que nos quede prácticamente una masa homogénea, eso es lo que quiero decir. Porque una vez que la tengamos unificada, vamos a terminar de dar forma a nuestro plato y prácticamente de acabarlo. Que ya verás qué pinta acaba a coger. Pero de momento, cogemos una pequeña porción de la masa con las manos limpias. Y ahora es donde entran en juego los huesos que habíamos reservado del principio. Vamos a envolver el hueso con esta masa. O siendo más precisos, vamos a envolver uno de los extremos del hueso. Para ello vamos a compactarlo bien sobre el hueso, que quede bien sujeto sobre este. Y además vamos a ser generosos a la hora de echarle más aquí. Tanto es así que al final nos tienen que sobrar huesos. Y yo creo que ya estás captando la idea de lo que estoy haciendo. Lo que buscamos es emular un muslo de pollo. Pero un muslo de pollo que además contiene otros elementos, como la patata. Y además un muslo de pollo que sería gordísimo, parecería más bien un muslo de avestruz. Bueno, que vamos a pasar este muslo de, llamémosle, animal indeterminado por huevo, le hacemos rodar bien por huevo, que se impregne bien de él. Le retiramos el exceso de huevo y ahora hacemos lo propio pero por pan rallado. Igualmente lo hacemos rodar, le ponemos unos puñaditos por encima, lo que haga falta, pero que se impregne bien del pan rallado y sobre todo que no se nos deshaga.
que no debería, sobre todo si lo hemos apretado bien sobre el hueso, lo que había dicho anteriormente. Y una vez que lo hayamos pasado por el pan rallado, nuevamente al huevo con él. Porque lo vamos a pasar 2 veces por huevo y por pan rallado. Lo impregnamos nuevamente del huevo y nuevamente del pan rallado. Doblemente empanado, doblemente crujiente. Como este muslo es bastante grueso, nos podemos permitir una capa exterior también más gruesa, más crujiente, por eso lo vamos a pasar 2 veces por huevo y por pan rallado. Venga, y una vez que lo tengamos, directamente, tal cual, lo ponemos a freír. Y atención que van varios tips y alternativas de la fritura. Lo primero, el aceite, la suficiente cantidad como para que cubra el muslo por completo. El aceite que esté caliente, pero tampoco al máximo, no demasiado caliente. Lo que pretendemos es que el pan rallado de fuera pues se tueste, se dore, pero que tampoco hace falta que se cocine en exceso, porque el interior ya está cocinado. Lo suficiente como para que coja calor y poco más. Al final serán unos 3-4 minutos de fritura, más o menos. Y si alguien tiene freidora de aire y quiere hacerlo en freidora de aire, pues te traigo, si es tu caso, te traigo excelentes noticias. Se puede hacer en la freidora de aire sin problemas. E incluso en el horno. Si no tienes freidora de aire, no quieres freírlo en aceite, puedes hacerlo en el horno también sin problemas, a unos 180 grados centígrados más o menos, hasta que se dore. Venga, sea como lo cocinemos, obtendremos un plato de pollo un tanto diferente, muy original y que volverá locos no solo a niños, sino que también a mayores. Obtendremos unas delicias de pollo que son pura ambrosía. Ñam, 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 ñam.